agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy viernes 21 de noviembre del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Caramba, mañana se cumplen 40 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y nosotros creemos que vale la pena dar por lo menos un vistazo a esa situación y lo que resultó de esa conspiración, porque fue una conspiración. No me van a decir ahora que fue una casualidad que se juntaron unos cuantos locos y ese club de locos, uno mató a John Fitzgerald Kennedy, el otro mató a Martin Luther King y el otro mató a Robert Kennedy. Nada, pura casualidad. Los locos sueltos de la sociedad norteamericana. Eso no se lo va a creer nadie nunca. Y gracias a que ha habido contribuciones como la del productor cinematográfico Oliver Stone, que hizo aquella película JFK, que le ha dado orientación a la generación presente de juventud norteamericana de lo que pasó, al punto que en una encuesta que se hizo no hace mucho tiempo, puso en evidencia que esa película había convencido a la juventud norteamericana que John Fitzgerald Kennedy había sido objeto de una conspiración para asesinarlo. De lo que veníamos conversando precisamente sobre ese tema, y me olvidé mencionarle, acotarle que el documental del señor Jennings hoy en televisión sobre esta cuestión, con los experticios que presentó, etcétera, etcétera, el objetivo principal era desacreditar la película, para comenzar una campaña de contraconvencimiento de la juventud y de todo lo que ha visto la película. Yo tengo alrededor de 12 libros que tienen relación con el asesinato del presidente Kennedy. Y debo decir que yo admiré al presidente Kennedy con todos sus defectos y por ser un presidente diferente. Fue el primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos. Y el más joven. El más joven. Era miembro del Council on Foreign Relations. Y sin embargo, siempre se dijo que él había sido asesinado porque la mafia lo consideraba traidor. Para todo aquel que sepa leer lo que es la verdadera historia de la sociedad norteamericana, sabe que la mafia que ordenó la muerte de John Fitzgerald Kennedy fue la mafia del dinero, la plutocracia norteamericana. Kennedy como presidente chocó con varios de los sectores de esa plutocracia, incluyendo un famoso encuentro con la industria del acero. Entonces, de todos los libros que tengo allí en mi biblioteca, yo quise traer este porque me pareció que su título era lo más representativo de lo que sucedió en la sociedad de Estados Unidos. Ese asesinato planificado por esa plutocracia, sobre todo la del petróleo y la del acero, fue manipulada, ocultada al pueblo de los Estados Unidos por temor a la reacción que se produjera de esa población que estaba además pasando por el trauma inicial de la guerra de Vietnam y que culminó
Dijo ahora hace poco tiempo testimonio Robert McNamara, que era el secretario de Defensa entonces, también miembro del Council on Foreign Relations, que el presidente Kennedy se aprestaba a ordenar el retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam cuando fue asesinado. ¿Y quién más para conocer si era así o no? Inmediatamente después del asesinato sube Lyndon Baines Johnson y inmediatamente escaló la guerra de Vietnam. La consecuencia de todo eso se conoce, ya está en la historia. Estados Unidos tuvo que retirarse derrotada de Vietnam, después de muchísimos muertos. Tuvieron que matar hasta jóvenes norteamericanos sublevados contra la guerra de Vietnam en el propio suelo norteamericano, en la Universidad de Kent, la Guardia Nacional, sí, sí, enviada a aplacar las protestas. Manifestación. Entonces le disparó a la juventud norteamericana que estaba congregada allí. 54.000 muertos y 266.000 tarados. ¿Tú estás contando ahí las víctimas del agente naranja? No, no están incluidos. Para los que no están al tanto, en la guerra de Vietnam, algunos de los jerarcas militares, de los comprometidos con esa agresión, ordenó dejar caer en la selva un elemento químico que se llama, o le llamaron agente naranja, que era un defoliador para supuestamente pelar la selva vietnamita y poder pelear contra los vietnamitas que se ocultaban en la selva. Bueno, la agente naranja no defolió la selva vietnamita, pero contaminó a una enorme cantidad de soldados norteamericanos que cuando se retiraron a su país se fueron muriendo poco a poco de cáncer, porque la agente naranja es un cancerígeno. Y todo eso hicieron ahí. No solamente le echaron napalm encima, napalm es gelatina con gasolina a la población civil vietnamita. Mujeres, niños. Ahí fue una fotografía que fue determinante para conmover la conciencia del pueblo norteamericano. Por eso es que no dejan tomar fotografías ahora, ni pasar por televisión lo que se está viendo allá en Irak, porque ese impacto de toda esa información periodística que se dio sobre esa guerra acabó con esa guerra. Pero tampoco dejan rendirle honores militares a los soldados que vienen en un catafalco desde allá. Ni eso. Ni eso. Hubo un golpe de Estado en los Estados Unidos. Y la derecha económica de los Estados Unidos se hizo del poder a través de Lyndon Baines Johnson, que era la antítesis de John Fitzgerald Kennedy en cuanto a su visión en su relación con los países más débiles del tercer mundo. Por eso John Fitzgerald Kennedy es recordado en el tercer mundo con aprecio, con todo lo que se le ha sacado y que era muy mujeriego y que estaba metido en muchísimas cosas. Todo eso es verdad, pero dejó una percepción de que sus intenciones eran buenas. Y además porque todos nosotros decimos, bueno, por algo lo mataron. A él, a su hermano y a Martin Luther King, que se dice que se le había ofrecido la candidatura vicepresidencial en la oportunidad en que Robert Kennedy iba a aspirar a presidente. Hubieran arrasado. Pero nosotros queríamos decir que en este momento recordamos que la democracia norteamericana, esa que se tambaleó en las últimas elecciones, con un episodio vergonzante, propio característico de las democracias, entre comillas, latinoamericanas. República bananera. Y de las elecciones que nos tenía acostumbrado el doctor Balaguer, que su propio delegado ante la Junta Central Electoral, el doctor Olivero Félix, un día en que estaba de mal talante con el doctor Balaguer, habló de los triunfos, entre comillas, del doctor Balaguer en la Junta Central Electoral. Y eso lo decía el propio delegado del Partido Reformista Social Cristiano en la Junta Central Electoral de aquella época. Pero bueno, esperamos que la situación se despegue en los Estados Unidos en los próximos meses. Y hay una campaña electoral y tenemos prendidos velones para que el señor Bush no repita en los Estados Unidos, para bien de ellos y de nosotros,
todos los habitantes del tercer mundo, y en especial los de Latinoamérica y muy particularmente los dominicanos. Vamos a ver que... Una visita que tiene música, como usted la bueno. tituló. Llega hoy el subsecretario del Tesoro norteamericano, el señor Taylor. Los Estados Unidos están preocupados con la situación. Bueno, dice el titular eso, que los Estados Unidos están preocupados. Así que dice. La verdad es que es para que todo el mundo se preocupe. Ahora no sabemos cuáles de las preocupaciones trae él. Ahí esa es la diferencia. Sí, porque hay que recordar que esta visita coincide con las informaciones de ayer y todavía de hoy con relación a los bancos que han sido intervenidos en los Estados Unidos por el asunto de las divisas. Y hay un titular muy capcioso del listín ayer que decía que se habían apresado unos cambistas. Bueno, ¿cómo se le puede llamar cambista al banco JP Morgan? Cambista. El banco JP Morgan es el banco de la Casa Rothschild, la todopoderosa Casa Rothschild de Europa. Su banco en Estados Unidos es el de JP Morgan, ahora refundido con el banco de los Rockefeller, que es el Chase, y ahora se llama JP Morgan Chase, ¿verdad? Y a ese banco le van a decir cambista. Ahora, en una de las informaciones que saqué del internet, se decía que los bancos no eran que estaban involucrados, sino que gente que operaban con los bancos estaban sacando provecho de la situación para operaciones que ha llevado a buscarlos presos y a sacarlos esposados. Vamos a ver hasta dónde llega eso, porque ese es un episodio más de la crisis, de lo que sucede ahí en el mundo de las finanzas, ese podrido mundo de las finanzas, de Wall Street y de lo que les rodea. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bueno, a la información de la llegada del subsecretario del Tesoro norteamericano, hay que decir también que aquí estaba trabajando un equipo de investigadores. El periódico Hoy, hace ya un par de semanas atrás, dio la primicia de parte del informe, del primer informe que había rendido ese equipo de investigadores, que hay que suponer que estaba integrado, como lo había anunciado el propio presidente de la República, que el caso Van Inter lo estaba investigando la CIA, el FBI, la DEA y el Interpol. Y nosotros decíamos, si ahí están todos los organismos que persiguen el delito, entonces ahí en el Banco Van Inter, o en el caso Van Inter, ocurrieron todos los delitos que califican para ser perseguidos por esas entidades. Entonces, si juntamos una cosa con la otra y el hecho de que se está buscando en Estados Unidos manejos indebidos con divisas, hay que decir que la mayor parte de los bancos que operan en la República Dominicana tienen sucursales en los Estados Unidos para captar dólares, para enviarlos para acá. Lo único que esos dólares no llegan aquí y van a pagar a unas cuentas en bancos offshore. Y aquí entonces se le entregan pesos a los destinatarios de esas remesas. Vamos a ver, ya el tiempo dirá a qué vino el subsecretario del Tesoro. Vamos a pasar. Gastando el dinero que no tenemos, esa es muy buena. 4 millones de dólares, unos 170 millones de pesos, costaron las pistas que pondrá Cedefir. Uno se sorprende. Mire, yo no sigo estas cosas del deporte, etcétera, con ese fin, con el apego con que lo hace ciertos amigos que yo tengo, ¿verdad? Pero dice aquí, bueno, cuando yo vi el titular, inmediatamente vine a ver el detalle. Dice, 4 millones de dólares costaron las 10 pistas de Chevron, que serán colocadas en igual número de provincias, anunció ayer el ingeniero Manuel Arias, gerente del proyecto de los multiusos de la Cedefir. Indicó que las 10 pistas de atletismo se montarán en cada uno de los grandes complejos que se han levantado para pasados Juegos Nacionales. Él se está refiriendo a las instalaciones que están abandonadas en todo el territorio nacional. Exacto. Y ahí vamos a ir a meter en cada uno de esos sitios una pista de Chevron. Oigan, en Barahona, en Santiago. Cuando uno ve una foto como esta, de la primera plana del periódico Hoy, eso es una escuela. Ese techito abierto ahí, eso es una escuela.
Y hoy mismo está pidiendo Monseñor de la Rosa, Carpio, al gobierno que maneje con seriedad la ayuda a los damnificados. Nosotros para venir hoy aquí a dar cumplir con este programa y llenar nuestro espacio hoy, veníamos bajo agua y conversábamos Roger y yo pensando solamente en los infelices que deberían estar recibiendo ese chaparrón, porque nosotros en definitiva no nos afecta, excepto caminar por calles inundadas, pero aquellos infelices aquí en las mismas barriadas de la capital de la República se llenan esas cañadas, hay muertes porque hay a veces arrastres de personas, niños, y además porque se les inunda sus casitas a esos infelices, les cuela el agua por todas partes. Esto es lamentable, pero las autoridades no existen para nada, no existen ni siquiera para manejar el problema eléctrico, que seguimos teniendo apagones. No, y la grande deficiencia que hay en los hospitales también. Mientras tanto el dólar sigue a 42 por uno y el euro a 49. A 49 por uno. Sí. Vamos y vuelve a escasear el gas propano. Eso es bueno, no se entiende porque hay un titular de esta mañana que dice el gobierno paga a importadores de gas. Entonces, como es una extorsión que le hacen al gobierno, y repetimos, no hay gobierno, porque no es posible que la gente que tiene la terminal, o cualquiera de las terminales, pero me refiero específicamente a la de San Pedro de Macorís. ¿Por qué? Porque el presidente de esa terminal tiene a su vez varias empresas de distribución y él se suministra a él mismo. Entonces sus empresas de distribución no tienen gas. Pero de acuerdo con el calendario de llegada de barco, esa terminal recibió embarque de gas hace días. Entonces lo que pasa es que aquí todo el mundo hace lo que quiere. Por eso decimos que no hay gobierno. Todo el mundo hace lo que quiere. El viaje del señor Bush, presidente de los Estados Unidos, y la guerra contra el terror. El presidente Bush y el primer ministro Blair desafían el terror. A su vez, 27 muertos y 450 heridos en 2 atentados en Turquía, ayer jueves. Bueno, ayer comentábamos que ese tremendo y desastroso atentado, horroroso atentado que se había hecho en Turquía, había servido para reforzar la visita del señor Bush. Estaba aquello asediado por las protestas, el pueblo británico tirado a la calle manifestándose en contra de la visita del señor Bush. Del Internet y del New York Times, incluso del Washington Post, hemos sacado artículos críticos de esa visita. Y de repente viene un acto de terror. Entonces le viene al pelo para que ellos allí entonces hagan una nueva manifestación de su vocación de combatir el terror. Qué casualidad. Bueno, pero hoy hubo otro. Atacan con proyectiles 2 hoteles en Bagdad. Hoy en la mañana. Sí. Tirada desde una carreta arrastrada por burros. Temas nacionales. Las inundaciones en el Cibao. Bueno, ya lo comentamos. Sí. Y vuelve a llover en la zona del Cibao. Nuevas normas de orden público. Prohíben a la policía que aprese sin previa orden judicial. La policía dice que respetará la medida, pero dice que no la invitaron a la reunión. ¿Y a qué reunión? Bueno, no entendemos. Bueno, la reunión en donde se acordó emitir una reglamentación de la ley, y esa es la que sale ahora, emitida por la Suprema Corte, tengo entendido, que fue que emitió la resolución para reglamentar el principio que está en una ley que ya se promulgó hace como un año, ¿verdad? Pero hay opiniones estatales, ya hay el titular que dice, opina el nuevo código, favorece la delincuencia. Bueno, nosotros no somos juristas, ni el amigo Roger, ni el quien les habla. Nada que se le pare. Pero con lo que tenemos una crisis total del orden público. Y vamos a arriesgarnos a hacer algo que no sabemos cómo nos va a resultar en el medio de la crisis que tenemos, por no acatar lo que tenemos. Porque cuando aquí se habla de modificar algo, y uno tiene que partir de la experiencia de la realidad. Bueno, y lo que hay como legislación se está cumpliendo, porque se dice con mucho optimismo, no, vamos a mejorar la ley. Digo, pero si no estamos cumpliendo la que tenemos, ¿quién dice que se va a cumplir la otra? La buena, la que se supone que va a salir del cambio.
Vamos a tener una mejor legislación, pero tampoco se va a cumplir. Entonces tenemos que comenzar cumpliendo. Si es la Constitución, vamos a comenzar cumpliendo la Constitución. Después vamos a ver si la mejoramos. Y definitivamente no podemos ponerle la mano para seguir haciendo los episodios vergonzantes que hemos pasado con la Constitución de la República en procesos corruptos, ¿no? Sainete político dominicano. El padre Rogelio y la política, algo insólito. El presidente Mejía recibe al padre Rogelio. Niega interés en traslado de ese padre. Gobierno y obispo se reunirán. El nuncio de su santidad dice que la situación preocupa a la iglesia. Bueno, es muy coincidente una cosa con la otra, ¿no? Quizás es una casualidad y quizás no. Pero el nuncio en visita al palacio porque además concurrió a la misa que se da en la capilla del palacio, a la cual concurre muy poca gente. Entonces concurrió el nuncio, pero iba acompañado del Monseñor John Fowler, presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales de la Santa Sede en Roma. Otro enviado. Y ellos fueron a hablar con el presidente Hipólito Mejía. Y fíjense que fue el nuncio y fue este enviado, no estaba por ahí el cardenal López Rodríguez. Porque ellos sabrán qué es lo que están tratando. Mientras tanto, el nuncio dice que la situación del país preocupa a la iglesia. Y obviamente no lo preocupa a la iglesia de aquí, sino a la de aquí y a la de allá. Porque el señor monseñor que ha llegado, viene de allá de Roma, de la Santa Sede en Roma. Temas internacionales. La economía mundial. Apresan banqueros de Estados Unidos por fraude. Apresan 47 cambistas en Estados Unidos acusados de manipular divisas. Fraude descubierto en Estados Unidos es mucho más grave. The New York Times revela más detalles. Bueno, yo saqué también, precisamente, del internet, este titular. Desde ayer dice el fraude de divisas es mucho más profundo, señalan los funcionarios. Y entonces a partir de ahí queda proyectada una situación todavía más preocupante que la que se vio ayer cuando quedaron señalados una serie de instituciones bancarias de mucho prestigio. Desde luego se dice que los bancos no son los que están directamente manejando estas transacciones, sino que había gente que se servía de esos bancos para hacer sus operaciones. Bueno, como decíamos ayer, ahora llegó el subsecretario del Tesoro norteamericano, ya veremos si una cosa y la otra bailan juntas o no. Comercio mundial. Vamos a ver. Países africanos negociarán ALCA menos ambicioso. Bueno, ahí está claro lo que le veníamos diciendo. No va a haber ALCA en el 2005, señores. El gobierno de Estados Unidos está, sobre todo el presidente Bush, entre la espada y la pared, porque toda la economía de Estados Unidos está pendiente a ver cómo él va a reaccionar después que la Organización Mundial de Comercio dictaminó que las medidas de protección que dictó el presidente Bush a la industria del acero norteamericano son ilegales. Entonces ahora él tiene que escoger si cumplir con la decisión de ese organismo que Estados Unidos ayudó a procrear, o si mantener la política que siempre ha mantenido a pesar de ir a contrapelo de lo que ha señalado ese organismo que es la Organización Mundial de Comercio. Mientras tanto, observaremos. Se acabó el tiempo por hoy y por esta semana, pero volveremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta luego.